Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en Vamos Somos Chilenos de los días miércoles, en la Primera de Chile, Radio Portales 89.5 del dial FM y en Portales FM Online. Aquí estamos con Cristian Macaya. En este momento, Chantal está en otra actividad. Ella, como algunos que siguen este programa, saben que ella está de candidata a consejera constitucional y probablemente va a llegar un ratito más, así que aquí la vamos a esperar. Aprovecho también de saludar a nuestros radios controladores, don Luis Salinas y don Claudio Alvarado, que como siempre nos apoyan para que este programa salga al aire. Así que, gusto verte, pues, Cristian. ¿Qué tal? Bien, pues muy bien. Decimos verte, no es impropio decir Sí. verte, porque también estamos saliendo en una plataforma visual, ¿eh? Aparte, digamos, del receptor de Radio Portales. Bueno, saludarlos muy cordialmente, Reinaldo. Es un agrado, como todas las semanas, poder reencontrarnos y hacer un análisis de la actualidad. Tú haces un muy buen repaso internacional, nacional, regional, local. Entonces, al final quedamos muy, muy informados de todo lo que sucede en las últimas horas o días, dependiendo de la importancia del tema que queramos tratar. Así que, bienvenido Radio Escuchas y bueno, comencemos pues. Sí, hoy día un saludo muy especial a la Fuerza Aérea de Chile. En la quinta región nosotros tenemos una base importante, en algún minuto fue una base realmente importante como base de hidroaviones en el siglo pasado ya, ¿verdad? En Quintero cumple la Fuerza Aérea 93 años de su formación, se conformó desde la aviación militar del ejército y la aviación naval, que también hace unos pocos días atrás cumplió 100 años, ¿ah? En una ceremonia muy bonita, el centenario, ya con mujeres pilotos incorporadas en la aviación naval, que ha sido un cambio importante. Y bueno, y como siempre revisamos un poquito lo que ha pasado en el mundo, Trump siempre dando de hablar, probablemente haya cargos penales, incluso él señalaba que podía ser arrestado. Vamos a ver cómo eso evoluciona. Y también lo otro que nos debe llamar la atención es la visita de Xi Jinping en esta semana a Rusia. Nosotros sabemos que, bueno, hay dos países en guerra, a pesar de que Rusia le llama operación especial, pero eh, realmente es la OTAN la que está detrás en entrega de equipos militares, de armamento, de municiones y de entrenamiento y tal vez de asesoría e inteligencia y una serie de otras situaciones más. Recordemos que hubo el derribamiento de un drone, de un UAV norteamericano por parte de aviones de Rusia. Y por su parte, entonces Rusia está buscando el apoyo internacional y bueno, y lo ha encontrado en un socio estratégico económico importante como es China, y a China le interesa tener también a Rusia cerca. Es un mercado interesante, grande, son limítrofes con algunos de los países de la Federación Rusa. Así que eso también es algo que uno no debiera perder de vista porque indudablemente tiene efectos eh, en los demás países. Por otra parte, algo que seguramente vamos a conversar, Cristian, es si el presidente Macron y su gobierno, ante algo que muchos países, la mayoría, están tomando el sol con la mano, y él tuvo el valor de actuar, la temeridad de actuar o la imprudencia de actuar, que fue forzar, ¿no es cierto?, y saltarse al Parlamento para modificar e implementar la reforma de pensiones que básicamente eleva la edad de jubilación. Entonces, la violencia, lo que se ha visto en París, está muy parecido a lo que ocurrió en Chile a fines del año 2019. Mucha violencia, mucho caos, muchos daños en la vía pública. Así que ahí hay un tema porque eso yo creo que eh, hay que analizarlo y muchos países están tapando el sol, como señalé, con un dedo, porque cada día se vive más, hay mayor capacidad para seguir trabajando unos años más. La gente se siente productiva y bueno, y Francia jubilaban bastante, mucho antes que nosotros incluso. Oye, y en lo nacional, Cristian, me ha llamado la atención
que el día de ayer el Tribunal Constitucional, nosotros ya sabemos quién es su presidenta, han circulado fotos en redes sociales muy alegre ahí a la presidenta del Tribunal Constitucional con la ministra Analí Uriarte, y bueno, era un poquito predecible lo que iba a pasar, pero yo creo que indigna a la audiencia, al chileno que trabaja, que no está tan preocupado de la política, pero ve cómo le afecta que con eh, aprobar los indultos, en que no hubo nada ilegal o anticonstitucional de parte del presidente, eh, hoy día se legitima la violencia, se legitima la impunidad, y por otra parte recordar que ya hace un tiempo atrás, 367 personas que participaron activamente en actos violentos, se le está pagando una pensión de gracia de 650.000 pesos mensuales de por vida. Entonces yo me imagino a estos supuestos personas que se le violaron sus derechos humanos, su derecho a protesta, eh, qué pasa con otras personas que escasamente llegan a fin de mes con menos de 150.000 pesos, con menos de 200.000 pesos de pensión. Entonces, realmente preocupa ese tema de lo que ocurrió y bueno, y mientras se tramitaba todo esto, ¿no es cierto?, se vio que venía una segunda lista de indultos, etcétera. Lo otro, ayer también hubo un fuerte temblor. Algunos señalaron que medios que fue 5.5, 5.7, 5.9, no generó tsunami, eh, fue a una hora prudente, de noche las cosas se ven más oscuras, pero la pregunta es, ¿Senapred estará preparado, ex ONEMI, Senapred, para gestionar una crisis o una magnitud de un terremoto mayor en la zona central del país, con la densidad poblacional que vivimos? Porque Chile es un país muy característico, o sea, el 43% aproximadamente de la población del país vive en una sola gran ciudad como es Santiago. O sea, ¿se imaginan ustedes evacuando Santiago porque no tiene agua, no tiene electricidad, servicios básicos? Eh, Imagínense lo que sucedería. Y no me imagino que este gobierno tenga la capacidad de administrar eso si ya ha dado pruebas en lo que es pensiones, salud y todo este tipo de cosas de cómo está actuando. Ojalá que Dios nos pille confesados para que no ocurra algo antes que termine este gobierno. Lo otro que también ha llamado la atención es el retiro de la disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el retiro de las imágenes del almirante Merino de reparticiones navales. Creo que ahí se está abriendo un frente importante. La figura del almirante Merino es una figura muy respetada en la historia y es parte de la historia, o sea, el resto es negacionismo. Así que eso también me ha llamado la atención. Eh, en el obituario tuvimos el lamentable deceso de Jorge Edwards, ¿no es cierto?, un destacado diplomático que fue embajador en Cuba en los años iniciales de la Unidad Popular y que escribió un libro, ¿no es cierto?, Persona non grata, que relata su experiencia cuando eh, se le retiraron las cartas credenciales y fue echado de Cuba. eh, un gran escritor, recibió el premio Cervantes de literatura en España. eh, son dos los chilenos que lo han recibido. Y también Eduardo Rabani. Me acuerdo de Eduardo Rabani, los más jóvenes probablemente no lo conocieron, pero uno esperaba el Happening con Ja, y ahí había un humor que representaba muy bien la realidad chilena del sacador de vuelta, ahora que se van a reducir ya pasó por el Senado y probablemente la Cámara de Diputados el rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Y ahí era todo un análisis jocoso de cómo funciona una oficina en Chile, ¿ah? Con personajes que reflejaban a la persona trabajadora, a la secretaria leal y abnegada que le tiraban toda la carga encima, y también al señor Canitrot, que era el farrero de siempre, y Eduardo Rabani como jefe era el que intentaba poner orden. Era un humor agradable, comprensible por todo y sin necesidad de vulgaridad, garabato, etcétera, que es lo que impera y que vimos en general con todos los humoristas en el festival. Eso, y para guinda la torta, yo creo que ahí tú puedes a lo mejor tener más información, lo que pasó con el TER,
el Tribunal Electoral Regional, que no acogió la denuncia, ¿no es cierto?, por notable abandono de deberes contra nuestro buen alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Así que bueno, eh, y tendremos que ver qué es lo que va a pasar para adelante con un Valparaíso hecho bolsa. Cristian, te dejo el micrófono para Ay, ay, ay. que tú quieras. Qué hartas cosas, Reinaldo. Bueno, mira, me gustaría comenzar a desmenuzar el programa por lo internacional, como es normal, digamos, en el formato que tenemos. Una breve repasada por la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Es poco sincera esta guerra, porque por un lado Rusia la llama operación especial y en realidad es una guerra, es un ataque, una invasión. Y por otro lado tenemos un frente que en realidad no está conformado por un país, sino que está por una agrupación de países conformada, que es la OTAN. En definitiva, aquí lo que falta es un sinceramiento de la situación y en algún momento cuando eso se sincere va a ser una muy mala noticia, porque vamos a estar hablando prácticamente de una conflagración armada de dimensiones mayores. Bueno, pero lo que me interesa tratar, no sé si tan en extenso, pero sí darle una vuelta, porque se forma mucho mito respecto a lo que uno observa a nivel internacional en materia de pensión y particularmente lo que pasa en Francia, la seguridad social, que no es una disciplina muy antigua. El padre de la seguridad social es Otto von Bismarck y vivió en el siglo XIX, por lo tanto estamos hablando de una disciplina relativamente nueva. Su precuela son los gremios, las cofradías, pero a nivel, digamos, de Estado de la seguridad social es un fenómeno relativamente nuevo y por lo mismo es una noticia en desarrollo, es un derecho novedoso y por lo mismo no está lo suficientemente desarrollado y tratado y se está haciendo camino al andar, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso es común ver a países que están todavía discutiendo de manera bastante airada el tema de la seguridad social, de las pensiones, etcétera. Chile no ha sido la excepción. Chile tuvo la posibilidad de implementar un sistema de pensiones rentable a propósito de que lo hizo en el marco o dentro, digamos, de un gobierno militar. Por lo tanto, no había mucha posibilidad en ese instante de hacer una discusión por parte de la calle. Fue impuesto y, por supuesto, que el resultado salta a la vista que la rentabilidad ha permitido, a través de la capitalización individual, tener un sistema un poco más autosustentable, más allá de todas las críticas que yo comparto al sistema y de la expectativa versus la realidad en las pensiones. Eso es mucho o muchísimo mejor que lo que existía en el sistema de reparto, que era una caja sin fondo que estaba desfinanciando al Estado. El sistema francés es un sistema bastante particular, funciona con puntos. Cada año las cotizaciones se van convirtiendo en puntos de jubilación que se acumulan también en una cuenta individual, pero tiene esto de el sistema antiguo chileno, que se saca el promedio de los últimos 5 años, 6 años. El sistema chileno tenía esa característica, que se promediaba la remuneración de los últimos años para saber cuál iba a ser la remuneración, el sistema de reparto que se conoce. Bueno, eh, yo creo que es importante sincerar esto y es que las pensiones en Francia son bastante elevadas comparado con lo que uno tiene como percepción Fíjate tú que la media en la pensión francesa es de 1.086 euros. El euro está del orden de los 700, 800 mil pesos chilenos. La verdad que estamos empinándonos sobre los 900 mil pesos chilenos. Ahora, obviamente que el gasto de vida es más elevado en Francia naturalmente, pero no deja de ser, digamos, un dato interesante. Lo otro que también es importante decir es que para poder jubilarse en este país es a los 62 años. El promedio en otros países, Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos que está al lado, son 65 años. En Chile, 65 hombres, 60 mujeres. Entonces, tampoco se trata de que estemos hablando de una situación extraordinariamente lesiva para los franceses. Luego, estas edades ya vienen acompañándonos hace 30, 40 años. Por lo tanto, la expectativa de vida ha variado ostensiblemente. Se calculaba de esta forma en épocas que la gente no vivía más allá de 70 años, pero hoy día estamos traspasando la barrera de los 85 años. Entonces, obviamente tiene que haber un cambio al respecto, pero los franceses, bajo ningún respecto, están de acuerdo con esto. Lo otro que existe en Francia también son muchos sindicatos, bueno, hay formas distintas, como el sistema de cajas antiguo chileno, es decir, hay gremios distintos que se jubilan de distintas formas. Por ejemplo, las bailarinas tienen un sistema de jubilación totalmente distinto al resto, y viene de la época del rey de Luis XIV, muy antiguo. De hecho, ellas se jubilan a los 42 años de edad, por mil razones, que el tema de la actividad, que es bastante físicamente desgastante, etcétera, etcétera.
Y en fin, pues, existen el gremio de los microbuseros, los camiones, bueno, muchos gremios tienen distintas formas de jubilación. Ahora, Macron se atrevió a hacer una modificación, a hacer cirugía profunda, y obviamente la consecuencia es que estos gremios salen a la calle, estos sindicatos salen a la calle, pero también hay otro factor político muy importante, Reinaldo, y es que Macron hoy día es el punchi de la extrema izquierda como también de la extrema derecha, por lo tanto es enemigo de ambos sectores, de ambos bloques. Por lo tanto, van a encontrar cualquier razón para salir a pegarle políticamente. Y en consecuencia, todo lo que haga o diga Macron que sea digno de poder golpearlo, lo van a utilizar tanto la derecha como la izquierda. Por lo tanto, esto no iba a ser la excepción. Y otra cosa que es relevante también, que creo que es importante mencionar acá, es que, bueno, esta idea, digamos, de poder hacer esta modificación se hace a través de decreto. Entonces, ahí hay un defecto que tiene el sistema jurídico francés y por eso es importante establecer qué cosas son materias de ley. En Chile nosotros tenemos establecido que es materia de ley. Aquí no se podría, por ejemplo, por decreto, un presidente modificar el sistema de pensiones. Esto tiene que pasar por una discusión legislativa, por una materia de ley. Pero en Francia puede, a través de la simple potestad reglamentaria, es decir, por un decreto, el presidente hacer esta modificación. Entonces, ¿qué es lo que reclama el pueblo? ¿Qué es lo que reclaman los franceses? Reclaman que sus representantes, es decir, los parlamentarios, no son escuchados, obviamente porque no es materia de ley. Entonces, también ahí hay un defecto en el sistema jurídico que creo que es importante corregirlo y tomarlo como ejemplo nosotros, a propósito que nuestra constitución se basa o está inspirada en la de 1958 de Francia, la de Charles de Gaulle. Es bueno también tener mucho ojo y mucho cuidado con este tipo de defectos. Oye, muy interesante lo que señala, porque eso de alguna manera también se puede comenzar a replicar acá, en este tema del feminismo, ¿no es cierto?, tan en boga. Probablemente, si queremos que las cosas sean iguales, probablemente muchos van a señalar que las mujeres, para tener una mejor pensión, debieran jubilar más tarde. Pero hay todo un tema, o sea, las mujeres son madres, tienen que dedicar bastante tiempo al cuidado de los hijos. Hay una serie de fenómenos Tiene más y lagunas situaciones, previsionales. muchas lagunas tradicionales, de tal manera que el tema es bastante complejo. Yo creo que Macron fue valeroso en asumir este cambio, digamos, que era necesario, y bueno, está siendo golpeado, digamos, desde ambos lados. Vamos a ver, pero bueno, los políticos son capaces de resucitar en las situaciones más adversas. Hemos visto como un político chileno, ¿no es cierto?, que también era golpeado por la derecha y por la izquierda, muy golpeado, y hoy día está tratando, parece que reposicionarse. Dios nos libre. ¿Ah? Oye, lo otro, no sé si vamos a alcanzar en estos minutos que quedan, que también es importante y tiene relación con el mundo laboral, es la disminución del horario laboral, de la jornada laboral desde 45 a 40 horas a la semana. Nosotros somos sacadores de vuelta, no somos muy productivos. eh, Cuando uno visita otros países y ve cómo trabajan, siempre me acuerdo una vez en Francia, ya que estamos hablando de Francia, había un morenito que estaba cambiando todo un paño de pavimento y lo vi solo. Él solo trabajó y cuando pasé estaba rompiendo un pavimento para dejarlo reparado. Íbamos caminando y volvimos al cabo de una hora y media, una cosa así, y tenía todo perfecto y limpio. ¿Te has fijado que en Chile, cuando alguien hace reparaciones en la vía pública, normalmente los escombros quedan ahí y ningún inspector o quien ordenó el trabajo verifica que el trabajo sea realmente terminado? La productividad en Chile no creo que esté todavía madura con eso. Y por otra parte, hoy día ya también el modelo de trabajo híbrido se ha sentado, pero no todas las personas pueden trabajar desde su casa. Entonces, una modificación a la ley laboral, en la jornada laboral, pensemos que una persona que tiene que ir a un sector industrial, sobre todo en Santiago, normalmente viaja una hora y media hasta 2 horas para poder llegar a las plantas productivas donde trabaja, en el sector de Lampa, Quilicura, etcétera, sobre todo el lado norte de Santiago. Eh, y eso significa agregarle 3, 4 horas más de viaje diario, más la jornada laboral. De tal manera que yo creo que todo lo que se aborda en Chile va a ser complejo y requiere mucho análisis. Mucha gente, eh,
sugiere de que, bueno, se pueden trabajar más horas diarias y cumplir la jornada semanal en 4 días en vez de 5 o 6, digamos, que la jornada laboral hoy día puede cumplirse en 6 días. Yo no sé cómo ves tú eso, ya estamos Mira, próximos, pero a lo mejor a la vuelta podríamos sí, también. sí, no, yo creo que es un tema para desarrollar, porque la verdad que tú das en el clavo en varios aspectos a propósito de la forma en que están diseñadas las ciudades. Yo creo que eso es tremendamente trascendental. Pero un dato, antes de irnos a la pausa musical, Chile está entre los 10 países menos productivos de la OECD. Es decir, aquí nosotros tenemos que tratar el tema de la productividad y tomar esta decisión obviamente pareciese que va en contra de aquello. Pero también es importante decir que Chile está entre uno de los países que más horas también trabaja. Entonces, ¿cómo nos ordenamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué decisión tomamos? Aquí no hay que demonizar ni descartar nada. Esta es una decisión país, no es buena ni mala, es una decisión país. Nosotros queremos ver lo que vamos a trabajar, pero también tenemos que ver cuáles son las consecuencias que de ello va a emanar. Y bueno, y al final todos los costos de esto alguien los absorbe, porque normalmente el público general, cuando se aumentan los impuestos, cuando se mete todo, al final el salario mínimo, etcétera, eso se financia al final por el cliente. O sea, el, O el- sea, el- si el almacén va a vender menos horas, significa que va a generar menos recursos y en consecuencia va a poder pagar menos sueldos. O sea, es una cuestión lógica, matemática. y, y Entonces, si va a seguir pagando los mismos sueldos, no va a ser va, rentable a tener que subir el va a precio subir del producto. va a sus precios. Entonces, Claro, así de tal manera, al funciona. final, el consumidor es el que paga el pato. Si todo tiene una relación causa-efecto que hay que medir, y muchas veces los políticos, populistas sobre todo, no van eso o disfrazan sabiendo lo que va a ocurrir. Estamos viendo también con el sector retiro, cuando las personas queden, el porcentaje chileno que van a quedar sin ningún peso para sus pensiones. ¿Qué es lo que va a hacer? El Estado va a tener que llegar a auxiliar a esa gente que si no se va a morir de hambre, cuando hay más expectativa de vida y va a vivir más, ¿cierto? De lo que se está viviendo ahora. O sea, me imagino que va a pasar en 20 años más, las expectativas de vida van a subir otro poco, de tal manera que eh, va a ser un buen referente lo que pasa en Francia respecto a esto. Y lo otro es que no todos los modelos sirven. O sea, los chilenos tenemos una cultura nacional determinada, una cultura del trabajo distinta. El mismo programa, este Happening con Jano, ¿cierto? Estamos hablando de Eduardo Rabani, tenía todos esos ingredientes para mostrar precisamente la cultura del trabajo. ¿Ah? Espinita, ¿no es cierto? El Chupamedia, el Farrero, el señor Canichó, Gertrudis, la secretaria que la recargaban de trabajo, y estaba la otra que era La bien, otra que es más atractiva que trabajaba menos, pues, que pero era trabajaba, ¿no atractivo. es cierto? Claro, ¿ah? Y cargaba. Entonces, todo ese fenómeno es lo que es en nuestra cultura el trabajo al final. ¿Mm? Eh, y que va a tener efecto. Lo otro es la automatización. ¿Ah? Muchas empresas cuando empiezan a ver que la situación laboral es difícil de manejar con sindicatos complejos, hay muy buenos sindicatos, ¿ah? Que facilita para el empleador trabajar con el sindicato porque finalmente ellos son los que ordenan y llegan con temas resueltos o bien acordados por sus afiliados. Eh, pero es difícil trabajar con algunos sindicatos. A veces, bueno, tenemos el ejemplo en la quinta región de lo que pasó hace muchos años atrás con Costa, porque finalmente reventaron la empresa a los trabajadores. Lo que pasó también en San Antonio con esta fábrica de contenedores que se instaló, ¿no es cierto? Y que finalmente la empresa de capital extranjero decidió cerrar e irse y se fue a Perú. ¿No? Entonces, ahí es cuando uno ve nuestros dirigentes sindicales tienen que ser responsables, tienen que, si quieren estar sentados también, por eso estamos hablando hoy día de que probablemente se van a incorporar eh, trabajadores a los directorios de la empresa. Bueno, esas personas tienen que estar capacitadas también para poder opinar y ver las consecuencias o sea, no nos olvidemos durante la Unidad Popular, cuando hubo muchas eh, ¿cómo se llama?, interventores, ¿no es cierto?, en estas empresas expropiadas a sus dueños, y se dieron cuenta que no tenían ninguna capacidad para gestionar la empresa y colapsaban.
Era complejo el tema. Así que bueno, Eso. oye, antes de irnos, bueno, o hay que irse con alguna canción. Normalmente le pedíamos a Chantal que eligiera una, pero tú como buen músico, ah, Sí, mira, yo, Reinaldo, tenía en mente pedir Balada de Otoño de Joan Manuel Serrat, porque anteayer llegó el otoño, ¿cierto? Entonces, exactamente. eso estaba, digamos, dentro de nuestra parrilla. Pero yo quiero en esta oportunidad hacer un homenaje personal. Y sucede que hace un par de días falleció mi abuelo. Y mi abuelo era un músico, un hombre ya de 97 años de edad, muy longevo, que dedicó gran parte de su vida como hobby a participar en grupos folclóricos. Él cantaba tango, al peruano, participó en varias bandas en su vida. De hecho, había una que se llamaba eh, eh, tenía un grupo folclórico acá en la comuna de La Ligua que se llamaba Añoranza, llegaron hasta la televisión, recuerdo un programa de talento. Bueno, son de esos viejos lindos que después de jubilar dedican la vida también a poder hacer estas actividades y alimentar el alma y el espíritu. Entonces, él tenía la característica de ser un muy buen guitarrista y tocaba la comparsita. No sé Ah, si tú conoces esta canción. Creo que es el tango más sí, famoso de toda la historia. por Cumplió supuesto. cerca de 100 años por ahí, desde unos 105, 106 años de historia. Este tango llamado La Comparsita. No me importa si es interpretado por Gardel, si es interpretado por Julio Iglesias, porque la verdad que tiene muchos intérpretes. Pero lo que yo quiero pedir ahora es que escuchemos, en honor a mi abuelo, La Comparsita. Bien, perfecto. Le vamos a pedir a don Claudio Alvarado ahí que nos ponga la comparsita. Ya volvemos. No nos dejen.